Espero que la iglesia se levante y caigan todos más adelante. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora le honramos y le bendecimos. Le damos gracias, Señor, por su bendición, Señor, por su presencia. Yo le ruego, Señor, que usted visite este lugar, visite nuestras vidas, nuestros corazones. Nosotros le necesitamos, Señor. Santifíquenos, Señor, en su verdad. Su palabra es verdad para nuestras vidas. Y haga usted, Señor, notoria su presencia, Señor, en medio de la enseñanza. Señor, solo usted, Señor, es el que marca la diferencia. Y en esta hora, nosotros, Señor, a usted le exaltamos y le bendecimos. Y ruego por las necesidades de cada uno de los hermanos, para que usted haga su obra, Señor, en este lugar. Bendiga a las familias que están representadas aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la porción de la Escritura que está ahí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 19. Parece que ¿En cuál va? Ah, ya, en el que viene. Ahí, me pasé. Ahí, ya. Amén. Ahí está la lectura bíblica. Voy a leer esta palabra en el nombre del Señor. Amén. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo esta carta de Pablo a Timoteo, donde él sigue entregando instrucciones, consejos, mandatos. ¿Ya? Él está preocupado de decirle todo lo que Timoteo necesita para hacer bien lo que el Señor le encomendó. Así que esto es bueno, esto es bueno de saber la preocupación. Uno a veces piensa cuán necesario es que alguien le advierta las cosas que podrían pasar, porque a veces uno no sabe, no entiende en realidad, comete errores, especialmente cuando uno es joven, comete muchos errores, ¿ya? Muchos errores. Y yo ahora miro hacia atrás y digo, hay tantas cosas que yo no habría hecho jamás, y que hice pensando que era bueno, pero no era bueno. Pero si alguien me hubiera dicho, yo no lo habría hecho, ¿ya? Entonces Pablo está tratando de abarcar toda la gama de las cosas que podría enfrentarse y de lo que se estaba enfrentando Timoteo, ¿ya? Y este primer versículo, recuérdales esto, ¿ya? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de recuérdales esto. Y esta terminología es haz esto continuamente, ¿ya? No dejes, y no solamente de hablar, sino que el tema y el tenor de esta indicación, no dejes de protestar por esto cuando veas que alguien se está metiendo en conversaciones que no tienen ningún sentido ni valor. En la
traducción, la TLA, sí, dice, no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y daña a quienes los oyen. Y, o sea, en realidad, discusiones que son inútiles. Bueno, ahora nosotros tenemos al alcance de la mano las discusiones que se hacen en redes sociales, que si usted se fija son inútiles porque nunca termina, nunca nadie reconoce me equivoqué. Y cada vez se va ampliando más la discusión porque toman de un lado y después el otro se va para otro lado. Las discusiones en redes sociales son lo más inútil que hay. O sea, discutir cuestiones teológicas en las redes sociales es meterse en un lío nomás, ¿ya? Porque al final no hay nada bueno. Estas discusiones hacen todo lo contrario de edificar, porque dice, destruye, ¿ya? Y por eso Pablo siempre trataba de cuidar sus palabras. Fíjese que acá en 2 de Corintios, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, hermano, siempre lo principal en cualquier cuestión que usted tenga que hacer, conversación, arreglar una situación, aclarar algo, que está bien hacerlo, pero debe llevar como prioridad edificar. No destruir, edificar. Aunque sea algo como para destruirlo, ¿me entiende? Aunque uno diga, no, a este lo voy a partir por la mitad, ¿me entiende? Pero el Señor dice que todo lo que hagamos, nuestra prioridad debe ser edificar. Debe ser edificar. Entonces, Pablo aquí usa estas expresiones de usar las palabras con severidad, pero dice mejor cuando esté presente. ¿No le pasa que usted escribe por WhatsApp algo, pero la entonación se la da el que lo lee? Y si lo lee mal, no va a entender lo que usted quiere decir. Porque a veces la coma es para parar y después seguir la secuencia. Entonces leía un ejemplo que salía de un escritor español que usaba 2 palabras y decía, los jóvenes, refiriéndose a la situación de Argentina con las islas, entonces él escribió una frase, la escribió 2 veces y le puso la coma en un lugar distinto. Dice, los jóvenes del 78, decía, irán, coma, volverán, irán, volverán, nunca perecerán en la guerra, decía. Y esa era la primera frase y la gente, qué linda, pero después la escribió de nuevo, pero cambió la coma y puso, los jóvenes del 78 irán, volverán nunca, coma, perecerán en la guerra. La misma frase, cambiando la coma de ubicación, en una morían todos y en la otra vivían todos. Entonces, la entonación, el que sabe leer, sabe parar en la coma. Porque hay frases que no tienen coma, pero Y, la entonación puede ir en el sujeto, claro, en el predicado, en un montón de cosas, entonces no se lee. claro. Entonces, es re difícil cuando uno escribe que la persona, a veces uno puede hasta decir una broma escrita y la persona piensa que es serio. Están los emoticones, se llaman, que uno le pone la carita riendo y hay una dice, era una talla. Pero si se le olvida poner el monito, piensa que está hablando en serio y que le está diciendo algo pesado. Entonces, por eso uno debe cuidar las palabras. Entonces, todo lo que voy a decir debe ser para edificar, para edificación. Todo lo que voy a decir debe ser para edificación. Por eso Pablo aclara de que las palabras prefiere hablarlo de frente para saber lo que está pasando con el que está escuchando. Porque si pone una cara, abre los ojos, le está afectando, entonces ahí cambia un poquito. Pero si estoy escribiendo y sigo, la persona se va a ofender. Entonces dice, al final las palabrerías solo sirven para envidia, para discusión, y que al final quedan allí escritas y son al final
peores, conversaciones que no tienen sentido. En la primera carta de Pablo a Timoteo dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos privados de la verdad, que no toman la piedad como fuente de que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, discusiones que no tienen sentido. En una ocasión, no recuerdo si fue en una clase, en una reunión, pero alguien preguntó, bueno, en el Instituto Bíblico también pasó esto, y la pregunta era, ¿Adán tenía ombligo? ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo? Entonces, claro, unos lo tomaron a tierra y dijeron, sí, pues tiene que ser si era igual que todos. Y otro dijo, no, pero si el ombligo es porque teníamos un cordón umbilical donde estábamos conectados con nuestra mamá, pero Adán no tenía la mamá, que entonces tenía. Y recuerdo que el pastor en ese caso tiró esta pregunta para ver cómo uno reaccionaba ante cosas que uno no sabe, porque en realidad nadie lo sabe. O sea, uno por lógica podría decir sí, pero nadie sabe esto. Después salió otra pregunta, ¿y los cuerpos glorificados tendremos ombligo? ¿Me entiende? Entonces, bueno, no afecta a la salvación, obviamente, esta discusión, pero no tiene ningún sentido saberlo o no saberlo. Porque son cosas que no tienen sentido, que al final terminan solamente para perdición, porque alguien va a decir, mire, la palabra teológica, ombligo, quiere decir esto, y no sé, pues los ángeles también tienen, no tienen. Entonces, y ahí nos metemos en discusiones que no tienen sentido. Un hombre decía, respecto a Jonás, el pez de Jonás dice no tenía estómago. Entonces ahí los otros quedaron diciendo, ¿pero por qué? Porque si tuviera estómago tendría jugo gástrico. Si hubiese tenido jugo gástrico, Jonás habría muerto quemado por los jugos gástricos. Entonces, y ahí otra discusión. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? ¿Se fija? Entonces Pablo le está diciendo, no te metas en cuestiones que no tienen importancia. Y dice, porque al final son cosas que no se pueden comprobar y que solamente a veces se van a comprobar cuando el Señor venga. Entonces dice, ¿para qué voy a discutir en algo que no sé realmente el final? Mejor no discutir. Entonces, sean pocas tus palabras, dice el proverbio, ¿cierto? Poca, es mejor guardar silencio. Yo el jueves pasado les decía, el necio cuando calla es considerado como sabio. ¿Por qué? Porque no habla de más. Y a veces el que mucho habla en realidad también se presta para considerarlo demasiado arrogante, hablador, creído y todo lo que ustedes han pensado. ¿Ya? Ya, así que sean pocas ya las palabras, mejor es la acción. Había no recuerdo quién era, pero dijo, si van a predicar, dice, hagan todo lo posible por entregar bien el mensaje. Y solo cuando sea necesario usen las palabras, decía. Y solo cuando sea necesario. O sea, ¿qué quería decirle? Que tengan un buen testimonio. Que el mejor mensaje que podemos entregar es nuestro testimonio, la forma en que nosotros somos. Y él decía, y solo cuando sea necesario usen las palabras, aunque los predicadores dicen esa cuestión nada que ver porque siempre hay que hablar. Bueno, pero debe ser, sean pocas nuestras palabras. A veces las muchas palabras en sí llevan pecado, ya cuando uno quiere decir algo, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿ya? Lo que de más de esto dice de mal procede. De mal procede. Cuando uno empieza diciendo te lo juro por mi madre, ya ese te lo juro por mi madre ya está de más ya, porque uno debería decir esta es la verdad. No tengo por qué jurarlo ni por el abuelito que está en el cielo, ni nada de eso. Que tú sí seas así, que tú no seas. O sea, seamos honestos en lo que decimos, ¿ya? Que hablemos verdad y que cumplamos lo que estamos prometiendo. Amén. Seguimos, verso 15. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios.
Este texto lo hemos dicho tantas veces, especialmente en los seminarios de maestros, escuela dominical y todo eso. Siempre está este eslogan: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahí procura presentarte aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia se refiere a ser celoso o ser radical contigo mismo. Esto es importante. Ser radical contigo mismo para encontrarte aprobado delante de Dios. Muéstrate distinto a los demás, pero contigo mismo. Entonces a veces nosotros somos radicales, pero para los demás, para otros. Hace poco mi hija Daniela me decía, hay una discusión en cristiano, no sé qué lo que era, una página, no sé, pero de músicos que discutían que debían pagar, debían cobrar o no debían cobrar en los recitales. ¿Ya? Y yo decía, estas son las cuestiones que en realidad al final no edifican a nadie, porque si yo no quiero pagar, no voy nomás, no tengo por qué, y ahí no, porque se están, la palabra esta del lucro, el lucro, no, están lucrando con el evangelio. Y Daniela me decía, si alguien quiere escuchar cantar, no sé, al grupo Un Corazón, creo que se llama, ya dice, vayan a la iglesia en México, ellos cantan cuando están en el culto y ahí lo escuchan gratis, ¿ya? Entonces, pero yo decía, ¿para qué discutir esas cosas? Si en realidad cada persona sabe, le va a dar cuenta a Dios de lo que Dios le ha dado y punto, y eso va a ser para todos. Entonces, sé celoso, radical contigo mismo para mostrarte distinto a los demás. Y está hablando, recuerde que le está diciendo de los habladores de vanidad. Entonces tú procura, sé celoso contigo mismo, cuídate, ¿ya? Aprobado. Aprobado es cuando uno ha superado el proceso que está viviendo. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso distinto, ¿ya? Cada uno de nosotros. Nosotros todos estamos en el proceso de Dios, donde Dios está tratando con nuestro interior, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades. Nos enfrentamos cada día a tomar decisiones. Entonces, aprobado, habiendo superado el proceso que estoy viviendo, pero que no ha terminado. Porque usted un día está siendo tratado en algún área de su vida, pero al otro día va a ser otra cosa. Y siempre va a estar en esa temática donde Dios lo está tratando, porque, ¿sabe? En medio de la prueba, Dios habla. Siempre Dios habla. ¿No le pasa eso cuando está con aflicción? Es como parece que se abre el canal y Dios le está hablando a cada rato. Prende la radio, un versículo bíblico. Enciende la tele, un predicador. El vecino le habla y le dice, Dios te bendiga, tenga paciencia, vecina. Y usted dice, esto. Entonces, el Señor siempre, porque usted está con las antenas paradas. Entonces, esto es importante. Estamos viviendo el proceso y le dice, sé celoso, sé radical contigo mismo, habiendo superado el proceso donde Dios te está tratando. No avergonzarse. En la versión Palabra de Dios para Todo, el mismo versículo 15 dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Y esto debe ser, ¿ya? Enseñar correctamente, aplicarlo a la vida de los demás para que ellos aprendan a caminar, ¿ya? En las cosas del Señor. En Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ¿ya? No avergonzarse. Y Pablo, cuando escribe a esta iglesia, y el anhelo y la esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Al final Pablo dice, lo que me pase, Dios va a ser glorificado, nunca va a ser avergonzado. Y yo tampoco, dice, mi anhelo es que yo tampoco, o sea, estoy con la esperanza puesta en Dios. Oiga, y es lo más seguro para nosotros, no avergonzado. En 1 Corintios, cuando habla aquí de ser aprobado, pero Pablo ahí la preocupación que tenía, si no dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. O sea, tengo que cuidarme de tal manera que los demás están recibiendo la palabra y qué bueno, pero yo tengo que cuidarme también porque le estoy enseñando a los demás, pero yo también debo llegar hasta el final, hasta la meta final. No sea cosa que sea eliminado o reprobado. En Tito 1:8, cuando Pablo le escribe, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado es lo contrario de aprobado. Los que tienen que ir una vez al año a la revisión técnica, lo viven ahí, ese segundo, esos minutos, cuando va por ahí, pasando por los mueven el auto, se meten debajo, alumbran, y uno ahí, Señor, por favor, que salga aprobado. Es cuando uno más ora ahí mirando por el vidrio cómo va el auto, ¿ya? Y después llega al final y el hombre sale con la llave, silbando, y uno dice, tendrá cara de reprobado y mirándolo, ¿ya? Y uno ya al final, me acerqué la última vez y el joven me quedó mirando, me dijo, ¿suyo? Sí, le dije yo, ¿cómo salió? Me dice, bueno, la parte mía salió aprobada. ¿Y cuál es la parte suya? Las luces. No, yo sabía que eso estaba bueno, pero lo que quería saber era lo otro, lo que estaba por debajo. Pero bueno, salió aprobado. Pero es refome salir reprobado. Aunque quiero decirle, por ejemplo, en el caso de la revisión, si sale reprobado es para que lo arregle. ¿Sí o no? Entonces uno se enoja más encima. Le dicen, oiga, ¿sabe qué? El auto está frenando mal, está frenando esta rueda mucho y esta otra poco, así que arréglelo, vas a ir rechazado. Y uno, la cuestión. Bueno, y si sigue así, le va a pasar un accidente. Entonces, al final, cuando Dios a nosotros nos trata y saca a la luz, ¿ya?, las fallas que tenemos, no es para que nos enojemos, es para que las tratemos. Entonces, el mecánico, que es Jesucristo, Él sabe cómo nos va a reparar. ¿Cierto, hermano Renzo? ¿Sí? Amén. Es que él hace de mecánica, ¿ya? Entonces, aprobado, ¿ya? Y esto es lo que el Señor está cada día mirando en nosotros. Estamos pasando ahí esta situación en el proceso de Dios, donde Dios siempre apunta. Y un hermano hace poco me decía, Dios parece que se especializa en tratar con mi paciencia. La paciencia. Oiga, que nos cuesta esperar, nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Queremos todas las cosas más rápidas. Hemos aprendido, especialmente esta última generación, que las cosas son todas más rápidas. Oiga, y entre paréntesis, el día se me hace corto ahora, más que antes. Pasa que de repente digo, son las 6:15, ya debería estar yendo. Y a veces seré yo muy lento ahora, más lento. Pero pasa el día demasiado rápido. Avanzamos, estamos en el 15, 16. Mire, el verso 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Más evita. Este evita es déjalo pasar, evítalo. O la expresión griega es como pasa por encima de eso. O sea, no te quedes en eso, pásalo, sáltalo. ¿Cuántas veces no debíamos haber hecho eso? Saltarnos algunas cosas, a ver que no era necesario meternos en esos líos. ¿Cuántas veces? Entonces cuando le dice evita, es pasa por encima o déjalo pasar. Déjalo pasar. Yo a veces escucho expresiones de hermanos que dicen, no, pastor, yo tengo cuero de chancho. O sea, soy duro, a mí no me afectan algunas cosas. Pero al fin y al cabo, siempre hay cosas que nos afectan. Siempre. Entonces nadie va a decir, no, yo cuero chancho, a mí que me digan lo que me digan. Sale vaya hediondo, sale vaya feo, sale vaya. No, en algún momento algo le va a doler. Porque nadie es inmune. Entonces debemos procurar, y a veces tristemente nos pasa que decimos, no, si el hermano es firme. No, hay cuidado. No, entonces a veces hay hermanos que tienen apariencia de firmeza, pero no lo son. Y al final se afectan. Oiga, yo muchas veces termino la reunión y digo yo, Señor, ¿habré dicho algo mal?
Porque aunque uno trata, yo escribo casi todo lo que digo, casi todo, porque habitualmente me salgo también, pero tratando de no herir, porque la congregación está compuesta desde los más pequeños hasta los más ancianos. Entonces, si yo trato de agradar a los jóvenes, voy a dejar de agradar a otros. Y tengo que tratar de ser equilibrado como pastor de una congregación que tiene desde 90 y tantos años, 89, la hermana Mora Irma, que la fui a ver ahí a la clínica, 89 y los más pequeños. Pero todos tienen que sentirse gratos en el trato de la palabra de Dios, en el trato, no que lo pasen bien, sino que sean tratados por la palabra del Señor de tal manera que puedan ir superando el proceso que están viviendo. El Señor no nos exime de situaciones difíciles, ¿ya? Pero nos ayuda a superarlas. En Cristo, en Cristo. Este versículo lo puse en otras versiones, la NTV. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Me gustó aquí la NTV, porque da un énfasis en realidad al resultado de esto, ¿ya? Conversaciones más mundanas. La PDT, Palabra de Dios para Todos, otra versión moderna, dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Fíjese, me gustó también esta forma, porque en realidad se van bajando las marcas a veces en las conversaciones, se van bajando las marcas en los tratos. Por eso yo siempre recomiendo, es bueno que nos tratemos con el hermano, hermana. Entonces, hermana Daniela, hermano Daniel. Uno pone ahí un límite, ¿ya? Que yo diga, Daniel, oye Daniela, ¿qué estás haciendo? Suena feo, pero hermana Daniela marca un respeto, ¿ya? Y esto, yo sé que hay amistades en la iglesia que seguramente, ¿cómo te voy a decir hermano? ¿Ya? Lo he escuchado, ¿ya? Pero a veces marca, o sea, yo sé que en las conversaciones triviales usted no tiene por qué estar diciendo hermano, pero cuando esté en la iglesia, trate de poner esa limitación, esa limitante de que nos hace mirarnos como familia, recordarnos que somos familia. O sea, cuando yo le digo hermana Alicia, yo le estoy diciendo que somos hermanos. Y tengo que también cuidarla a ella como voy a cuidar a la hermana Mónica o al hermano Germán, porque somos familia. Entonces, somos hermanos, tenemos un solo Padre, que es nuestro Dios, y todos los demás somos hermanos, y procuramos el bienestar. O sea, yo creo muy pocos tratarán de que le vaya mal a un hermano o a una hermana. Nadie va a decir, no, que le vaya mal, que le vaya mal. No. Entonces, debemos procurar, ¿ya? Y esto nos recuerda. En Tito, a Tito Pablo también le aconsejó, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No tiene sentido. No te enredes en los temas en los cuales no tiene ningún buen resultado. Ya se lo recomendó a Tito primero, ahora, antes también se lo pidió a Timoteo. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Oiga, esto de evitar, dejar pasar por encima, es una constante de que Pablo lo está pidiendo a los jóvenes que están ahí en el ministerio. Pero esto no solamente es para los que están ahí en el ministerio, sino que para todos nosotros, ¿ya? Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros tratos, respetémonos. Hay un ministerio que todavía funciona que se llama Amor y Respeto. ¿Sí? No sé si alguien aquí, ustedes estuvieron, ¿sí? Entonces, el respeto, oiga, en este último mes, marzo, abril y mayo, tengo 4 matrimonios, ya voy a hacer 4 matrimonios, imagínense. Está llegando esa bendición aquí a la iglesia, matrimonios, ya.
Y siempre al final el consejo que uno da es que tiene que haber respeto. Aunque obviamente en el matrimonio hay más confianza que en cualquier otra relación, ya más confianza incluso que en la relación de los padres con los hijos. El matrimonio se superan todas las limitaciones, pero debe haber amor y debe haber respeto. ¿Ya? Entonces, cuanto más en la iglesia, en la familia de Dios, debe haber también ese amor y también el respeto que se merece cada uno. Amén. Lo que pasa es que el término de confianza está malversado porque decimos confianza, entonces te trato como quiero. Eh, Pero al revés, pues confianza, claro. entonces yo mantengo ese Claro. La confianza debería aún más enseñarnos a respetarnos y tratarnos bien, po. O sea, aún más cuando son amigos, en la amistad. Pero como dice el hermano Daniel, se malentiende el tema de confianza. Estamos en confianza. Y ahí uno dice, ah, ya. Mire, una anécdota en realidad de nosotros, mi familia, ya. Mis papás nunca echaron garabato en la casa, nunca, ni un garabato. ¿Ya? Yo a mi papá jamás lo escuché decir un garabato. Mi papá no iba a la iglesia, mi mamá era católica al principio, pero igual. Entonces, echar garabato era pecado capital en la casa, o sea, nadie echaba garabato. Y cuando ya éramos más grandes, yo era ya un poquito más que adolescente, mi hermana eran adolescentes y había una que era mayor. Entonces un día estábamos solos en el comedor, mi papá se habían ido a la pieza, uno en esos tiempos se juntaban a conversar y de repente una de mis hermanas dice, echemos garabato. Y nosotros dijimos, oye, no, ¿cómo? Es que no está mi papá, po. No están los papás, así que echemos garabato. Y ahí todos nos miramos, ¿quién iba a ser el primero que iba a echar un garabato? ¿Ya? Y de repente mi hermana me echó un garabato a mí. Y yo le dije uno a ella, po, y nos empezamos a reír, y la otra, y otro garabato. Oye, y nos reíamos, porque bueno, habían algunos garabatos que ni siquiera los entendíamos, pero los escuchábamos. Después yo lo pensé, dije yo, vamos a hacerlo de nuevo otro día, pero lo voy a grabar. Yo tenía una radio cassette. Y después nos juntamos el otro día y le digo yo, oye, ¿vamos a echar garabato hoy día? Ahí con mi hermana. Y yo creo que mi hermana se dieron cuenta y dijeron, no, si ya nunca más. No. Y esto no hay que decírselo jamás a nuestros padres, nunca. Fue secreto. Hasta que ya cuando un día casado estábamos ahí en la casa conversando y de repente, no me acuerdo quién fue de ellas que dijo, oye, ¿se acuerdan cuando grabábamos cassette? Y dice, y el Carlos quería grabarnos echando garabato. Ah, me han dado cuenta. Y mi mamá dice, ¿cómo? Y ahí, sí, pero es que éramos chicos y ya, bueno, ya estábamos casados ahora cuando le estábamos contando, pero igual nos dio vergüenza. Igual nos dio vergüenza. Y ahora, bueno, en ese tiempo éramos así como con el Señor, no teníamos un encuentro, pero íbamos a la iglesia de repente, mis hermanas. Pero fue un día como el día del garabato, sí. Pero, ¿sabe? Se baja la norma del trato. Se baja. Y lamentablemente hoy el garabato se usa en todos lados. Antes en la televisión, uno no escuchaba garabato disparate ahí en la televisión, ni menos los comunicadores usaban las palabras precisas, las correctas, pero hoy día no, todos lo dicen, entonces, y es reforma en realidad. A mí me molesta un poco esta situación, me molesta escuchar cuando alguien ya empieza a usar una palabra y la repite en vez de decir tantas, y hay tantos sinónimos, pero decir un garabato y seguir en el garabato, ya, una vez recuerdo ahí estaba en una de las empresas ahí en Grossman, creo, y empezaron a conversar toda en la oficina y empezaron a usar garabatos. Y yo, oye, a ver, le dije yo, ¿sabes qué? Si yo voy a escuchar hablar así, mejor me voy ahí, no sé, a los pescadores, ellos hablan así, pero ustedes no, pues le digo yo, ustedes son administrativos, ¿cómo van a estar hablando de esa manera? Ah, pero si todos hablan así. No. Bueno, si van a hablar así, salgan de aquí. Y después cada vez que alguien hablaba y echaban en la oficina, o sea, le dije a 2 personas, pero después cada vez que alguien decía, perdón, don Carlos, perdón, se me salió. Y todos me pedían perdón cada vez que echaban un garabato, así que yo debería haber cobrado 100 pesos por cada garabato. Pero evitemos, ya hay palabras que en realidad no deben usarse
y nosotros debemos tener esta forma de mantener un respeto, ¿ya?, entre nosotros. Amén. 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí ya empieza a hablar de personas que se metieron en temas que no tenían ningún provecho, ¿ya? La Dios habla hoy, este mismo versículo dice, y su enseñanza se extiende como un cáncer, fíjese. La encontré allí en las versiones modernas, en vez de gangrena dice cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, ¿ya? Esto es lo que sucede. Este avance, este mal, es como la gangrena o lo que conocemos nosotros como el cáncer. Este Himeneo ya había sido excomulgado de la iglesia. Este Himeneo ya tenía su currículum de decir cuestiones mal. Y era como el cabecilla de la mala enseñanza. En Primera de Timoteo ya lo nombró, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, ellos en la iglesia habían blasfemado. Y cuando dicen entregarlo a Satanás, no es que fue y le dijo, Satanás, toma, te lo entrego. No, sino que los echó de la iglesia, los sacó de la cobertura de la iglesia para decirle, ustedes no entran más aquí. Así que de aquí para adelante ustedes no son parte del cuerpo de Cristo. Oiga, así, Pablo ahí usó la severidad. Ustedes ya no pertenecen al cuerpo de Cristo, salen de aquí. Entonces, a Himeneo ya se lo había hecho, a Alejandro también. Fileto no aparece en otra escritura. Y Fileto, ¿sabe? Significa digno de amar. Fileto, Fileto, digno de amar. ¿Ya? O amado, dice otro diccionario, dice que significa amado. Habían muchos más que en realidad habían caído en esta situación de cometer errores y cuestiones que no correspondían a la palabra. En 2 de Timoteo nombra a Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Había otro hermano más, ya en ese tiempo. Entonces, de pronto uno tiene que entender que este mal, ya, de la mala enseñanza, de la mala interpretación o de la mala intención, lamentablemente va avanzando, pero no para bien, para mal. Entonces uno tiene que tener claro y tener discernimiento. Oiga, lo hemos dicho cada jueves, hay tanta mala enseñanza en internet, en las redes sociales. Hay tantas personas que enseñan mal la palabra de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto porque realmente estamos viviendo los tiempos finales donde muchos van a buscar las palabras que les favorecen o que les satisfacen o que les cae bien, buenos motivadores que les hacen salir contentos nomás para la casa, pero no hablan de las situaciones que deben ser cambiadas. Y uno tiene que mirar el corazón y saber que en realidad a Dios no le agrada que vivamos en el pecado, por ejemplo. Y uno tiene que saberlo. Y son decisiones que uno debe tomar. Entonces, tengamos discernimiento. ¿Ya? Cuando usted escuche a algún predicador y le llame la atención algo, hoy pare y vea, la Biblia dice eso, enseña eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque en realidad el discernimiento es muy importante en estos tiempos. Y aquí aparece este Himeneo y Fileto que en realidad estaban enseñando algo que no era cierto. Dice que se desviaron de la verdad, está hablando de Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe del pueblo. Fíjese, ellos enseñaban que ya la resurrección había sido hecho. Y después vamos a explicar cuál era la enseñanza de ellos. En la TLA dice, ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad. Y lo único que logran es confundir a los creyentes. Este Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección era espiritual y que uno resucitaba cuando recibía a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que la carne era eminentemente mala y perversa y lo único bueno era lo espiritual, el alma. Entonces cuando ellos enseñaban que cuando usted recibía a Cristo, el alma resucitaba
espiritualmente, y usted andaba en una vida nueva, aunque el cuerpo pecaba. Entonces parece mucho, hay una onda así como media calvinista, ¿ya? De que hagan lo que haga, sí, es peor en realidad, hagan lo que haga, al final vas a ser salvo igual, una cosa así, ¿ah? Pero ellos enseñaban que la resurrección ya había sido hecho en el momento en que la gente creía, o cuando se bautizaban, dicen algunos que era más o menos el término, pero en realidad era una enseñanza falsa, absolutamente falsa, porque Pablo habló de esto muchas veces para corregir este error, que es grave, porque en realidad nuestra fe debe estar fundada en lo que Cristo hizo y dejó el modelo, ¿ya?, de una resurrección completa, no espiritual nomás, ¿ya? En primera de Corintios 15:12 dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, fíjese que este tema de la resurrección era un tema que estaba ahí manifestándose y algunos lo contradecían. Recuerde que ellos tenían un problema porque los saduceos, que era una secta de ese tiempo que no era menor, estaban los fariseos y los saduceos. La única diferencia entre ambos era de que los saduceos no creían en la resurrección. Y esto para muchos era una parte ahí dentro de las enseñanzas. Entonces, y cuando Himeneo y Fileto, que seguramente tenían la línea de los saduceos, enseñaban eso, que al final la resurrección no es física. Entonces, tranquilo, si el cuerpo es el que está pecando, no es el alma. Así que siga su vida nomás. Y muchos en este tiempo más o menos enseñan algo parecido, ¿ah? Así que siga nomás si usted ya está inscrito, así que ya nunca más lo va a borrar. Cuidado, porque en realidad uno debe perseverar. Y si no persevera, ¿sabe qué pasa? Que todo lo que ha vivido va a ser en vano. En primera de Corintios 15, creo que no lo tengo anotado, 15:1 creo que. En 1 de Corintios 15, dice, voy a leer a 15:1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, el cual también recibisteis, ahí ellos recibieron el mensaje, en el cual también perseveráis, estáis avanzando, dice, por el cual asimismo, y aquí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis, si la guardáis, si la obedeces, sois salvos. Y termina el texto del versículo 2. Si no, o sea, si no la retienes, si no la obedeces, creíste en vano. Creíste en vano. Entonces, creer en vano es tener algo, pero al final no sirve de nada. Por eso que la salvación, nosotros creemos, hermanos, la salvación se puede llegar a perder si la persona no se arrepiente. No es que la salvación se pierda así, se me perdió la salvación. No. No es así. No es que yo voy caminando por la calle y perdí la salvación, ¿dónde la habré dejado? No, la salvación se pierde porque uno peca y vive en pecado y persiste en pecar. Y si no se arrepiente, no va a poder llegar donde no va a haber pecado. ¿Me entiendes? O sea, no es lógica, sino que está escrito así. Y Pablo cuando dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y yo creo que más claro es echarle agua en realidad, ¿cierto? Pablo enseñó sobre la resurrección no solamente a la iglesia de Corinto, a Tesalonicenses le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creemos que Él murió, pero también creemos que resucitó y tuvo una resurrección amplia, ¿ya? Con un cuerpo nuevo. No era un fantasma. Y el mismo Jesús les dijo, tóquenme para que vean que no soy un espíritu. Mete la mano, le dijo a Tomás, mira la herida. Comió con ellos. Y ahí viene una pregunta, ¿vamos a comer? Bueno, no sigamos. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esto Pablo lo dice a la iglesia de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces es evidente que la enseñanza de Himeneo y Fileto eran falsas enseñanzas. Amén. Para que usted lo tenga siempre presente.
el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A pesar de que pueden haber algunos perversos que estén enseñando cosas que no son bíblicas, a pesar de que la iglesia no es perfecta y que hay trigo y hay cizaña, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Dios no acaba, Dios sigue tratando con la iglesia, que está llena de pecadores arrepentidos. Bueno, y si no han arrepentido, van a seguir siendo tratados. Pero la iglesia es así. Y la gente dice, no, la iglesia está llena de pecadores. Sí, pues es verdad, le digo yo. Pero nos arrepentimos. Y esa es la diferencia. Entonces la presencia del Señor, que es santo, Él nos lleva a esto. En 1 Corintios 3:11, la PDT, perdón, el mismo texto. A pesar de eso, fíjese que Pablo dice, a pesar de todo lo malo que ha pasado, Dios ha constituido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentra escritas estas palabras: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Fíjese, y esto no es que a Pablo así se le ocurrió, voy a poner esto para pegarse, pero él lo saca de pasajes que están en las Escrituras. Entonces, para los que conocían la Escritura, esto no era primera vez que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es nuestro fundamento, ¿ya? Jesucristo. Jesucristo nosotros, o sea, lo que el Señor dijo para mí, esto es lo más importante. Esto es lo que vale, ¿ya? No lo que otros puedan interpretar, lo que el Señor dijo. Cuando el Señor dijo, por ejemplo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso para mí, a mí me hizo un clic así muy porque justo yo había estado escuchando una predicación de Jesús Adrián Romero. Y me gustaba lo que él cantaba y un día estoy escuchando una predicación y un periodista le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, bueno, dijo, uno puede creer en Dios, otro puede creer en Alá, otro puede creer. Dijo, lo importante es creer porque todo es lo mismo. Y cuando dijo eso yo, a ver. Y después de escuchar eso yo quedé así como que raro lo que dijo. Y después llego ahí a la y leo y me sale ese Juan 17 creo que te conozcan a ti, el único Dios. Y este es el único Dios verdadero, dije yo. Aquí no dijo, bueno, si Alá puede ser este otro. No, el único Dios verdadero. O sea, hermano, nosotros tenemos el privilegio de estar en el único Dios que existe. Los demás, Pablo en otras dice que son demonios en realidad. Entonces no son Dios, aunque hagan milagros. ¿Me entiende? Aunque hagan milagros. Bueno, el anticristo va a hacer milagros igual, ¿ya? Así que para que usted lo considere, o sea, el fundamento de todo lo que nosotros creemos es lo que Cristo dijo. Punto. Y de ahí no hay movimiento alguno, hermano. Y esto debemos tenerlo muy claro nosotros como iglesia. Hermano Ricardo. A lo que usted está diciendo ahora. Hoy estaba en el centro de Villa Alemana y dos jóvenes muy bien vestidos me pararon y me dijeron, queremos compartirte algo. Y a mí me gusta entrar en esas charlas teológicas de repente. Y me dijeron, ¿tú conoces al Dios Madre? No, yo le dije, yo conozco al Dios Padre. Y ahí comenzó una conversación. Claro. Y ellos andan en Villa Alemana, pareciera a la vista en principio que son mormones. Entonces yo le hice la pregunta, ¿ustedes son mormones? No somos mormones. Pero la teología de ellos es presentar al Dios Madre. Entonces una herejía total, claro. Ahí estuvimos discutiendo y finalmente ellos no me contestaron algunas preguntas, claro. Entre otras ese versículo que citó usted. Y estamos viendo tiempos muy peligrosos. Amén, hermano. Sí. Amén. Para que ustedes consideren, esto es así. Oiga, entre paréntesis, ya que el hermano habla de esto, los TJ, los testigos de Jehová, oiga, afuera de los consultorios, afuera de las estaciones de metro, en todos los lugares donde, y están ahí, a veces están conversando, ellos están hablando del clima, no sé, de lo que está pasando en la contingencia, y a veces ni pescan, uno pasa, yo paso intencionalmente así cerca,
Hay que darle, que darle. No, yo creo que el Señor me evita esos problemas. Pero paso por ahí, nada, el otro día estuve ahí acompañando a Daniela ahí con la Mical, y estaban ahí, pasé con la Mical, por ahí pasaba para allá, pasaba acá. Y ellos seguían hablando, era como que era invisible, pero bueno, no era el momento seguramente. Pero ellos están ahí con su falsa enseñanza. Falsa enseñanza. Entonces ahí para que usted considere, nosotros tenemos al Dios verdadero. Le decía yo que Pablo cuando dice estas palabras, no fueron así tiradas al viento, porque en Números 15, en Números 16, 5 y 26, está escrito, dice, y habla a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de todas las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Fíjese, apartarse de lo malo. Esto ya en el Antiguo Testamento era claro para ellos. Y cuando Pablo lo señala acá escribiéndole a Timoteo, estaba apuntando a ese momento. Ellos se entendían obviamente porque le está hablando de algo que ellos conocían. Y en Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos a los que lleváis los utensilios del Señor. El llamado a la santidad es un tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. O sea, es una cuestión que debemos saber que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, todo lo que es pecado es contrario a la santidad. Entonces, ¿qué deberíamos enfatizar? En la santidad de nuestras vidas. Así que el pecado no va a tener ninguna importancia para nosotros si tenemos la claridad de saber que tengo que ver, hacer, hablar lo que es de Dios. Lo demás, déjelo pasar. Que salte por arriba, o usted salte por arriba del otro, ¿no? Entonces, evítelo. ¿Amén? Amén. Vamos a parar aquí, hermano. Cualquier pregunta el próximo jueves. Ya, hermanos, que el Señor le bendiga. El próximo jueves vamos a partir con un tema delicado que en realidad habla de los utensilios en la casa, ¿ya? Y una vez una hermana me hizo esta pregunta hace tanto tiempo atrás. Una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oye, ahí este texto es complicado, porque, o sea, el Señor tiene algunos para limpiar los baños nomás. Vamos a orar al Señor. El próximo jueves lo vemos. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Gracias le doy por cada hermano que ha venido, Señor, en este día, que está, Señor, perseverando en conocer de su palabra. Señor, yo ruego que el Espíritu Santo dé el énfasis de lo que debe ser retenido y como una enseñanza para nosotros. Ayúdenos y enséñenos, Señor, a hacer su voluntad. Bendiga a mis hermanos en el retorno a sus hogares. Sea usted con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.